no importa. Bueno, el otro día habíamos quedado en la página 25, acá en el capítulo 3, o sea que voy a arrancar por acá. Dice, si el chiquitito, el niño, no se acaba metiendo en estas comprensiones, mojín, desde el crecimiento, desde Hasadim, hacia los 13 años, entonces el buen instinto, la buena inclinación, Yetzer Hatov, que son los ángeles que en las clipot brillan. Estaba hablando un poco de las etapas de concepción y de crecimiento que había ahí cuando era niño, que estaban comentadas en realidad en un anexo, pero acá estaban como ya mencionadas. Dice, en la primera etapa, la concepción, solo existe el deseo completo de profundizar en nuestra carencia. Porque vemos la luz del Creador a lo lejos, al recorrer Neji, Netzat, Hod y Esod, y deseamos con todo nuestro ser llegar hasta Él. En la segunda etapa, la etapa que se llama niñez, conocemos Hasadim, y solo queremos dar por dar. Ya experimentamos en nosotros el dar del Creador, conocemos a conocer su bondad, y solo queremos brindarlas a los demás. Y es el recorrer Hagat, o sea, la parte de Seirampi que está por encima del pasado. En esta segunda etapa ya interactuamos con los demás, intentando ayudar, lo pongo entre comillas, porque es en forma pura y sincera por parte nuestra, con la mejor intención, eso es verdad, pero todavía no existe una sabiduría correcta respecto a cuál es esa mejor manera. Entonces, si bien tenemos esa intención, no sabemos bien cómo hacer que sea el otro quien por sí mismo logre la conexión en forma directa. Nuestra ayuda es sincera y efectiva, absolutamente, porque es el Creador quien a través nuestro llega al otro ser que la está necesitando en ese momento. Eso es verdad. Pero es un paso previo todavía, porque ese otro ser, que sería el paciente, en el caso de, yo me acuerdo siempre de lo que es la medicina china, necesita también ser independiente, o sea, no depender de alguien para hacer esa conexión. Necesita él mismo quien conecte con el Creador y no depender de un intermediario para ello. Ese recorrido que es en Hagat, que es para llegar hasta la última etapa, que está en Yeshut, y entonces sí podamos dar frutos, entre comillas, o sea, hacer que esas otras personas logren por sí mismos su camino sin necesitar a nadie, poder conectar directamente con él, en el sentido de quienes reciban esa radiación en esa última etapa sean también independientes, al igual que lo somos nosotros en ese instante. Esta tercera etapa, que es la última de las tres percepciones terrenales, es ya cuando se experimenta lo que se llama recibir por dar, o sea, se recibe luz cosmá y se logra transmitir en un rebote esa luz cosmá hacia el otro, y eso hace que la otra persona pueda conectar directamente. A través de continuar en ese camino, siempre, o sea, son todas etapas que son todas buenas y hay que transitar una a una, ¿no? O sea, el dar por dar lleva naturalmente al recibir por dar en una etapa siguiente. Siempre que se tenga esa intención correcta, esa kavaná, servir en forma sincera y pura al Creador, y entonces lograremos de alguna manera que quienes estén recibiendo ayuda ni siquiera necesiten de otros, sino que logren, como es deseado por el Creador mismo, esa completa independencia, que es una liberación que solo llegará por Él, porque es el único que puede brindar luz. Y entonces lo que se necesita es que cada ser humano se conecte en forma directa con nuestro Creador. Esa etapa que es llamada juventud, y que a nivel de las edades, porque estábamos viendo lo que eran los vínculos respecto a las edades, hablaba de el nacimiento, después se hablaba de una etapa entre los 0 y los 13 años en la niñez, y acá esta última etapa en Yeshut se habla que es entre los 13 y los 20 años. Ya experimentamos en realidad en esta última etapa las 13 cualidades de misericordia,
Y al efectuarlas, nos ponemos a nosotros mismos en afinidad con ellas, vamos a estar radiando correctamente, estaremos en una completa dualidad que beneficie a todos. Estaremos recibiendo a través de dar, continuaremos dando ayuda e independencia, en este caso, y a su vez iremos recibiendo en nosotros cierta josma que nos ayudará en nuestro propio proceso y para poder cada vez en nuestra tarea de servicio con otros con los que interactuemos. Y esta ayuda siempre llega por esa, es consecuencia de esto mismo, porque es en la medida que esa persona logra hacer su trabajo, nos llega algo a nosotros como consecuencia. Es como una consecuencia ni siquiera de nosotros, sino de lo que el otro haga. O sea, como que la persona que recibe, cuando hace su trabajo correcto, quien le dio primeramente va a tener un beneficio como consecuencia. Quienes inicialmente eran cautivos y esclavos salieron a la libertad, por lo que todavía estaban exentos de mitzvot. Pero cuando se acabó la buena inclinación. Comentarios. Estas dos etapas, que son las primeras que están en el cuerpo, que son absolutamente necesarias y que tienen que ser recorridas en ese orden, primero en Malkut, después en Seirampina, antes de llegar a Yeshut en el cuerpo. La persona debe conocerse absolutamente en cada aspecto de su propia maldad, que debe trabajar atravesando su propia oscuridad. Debe aprender a dar por dar a otros en forma desinteresada y desde allí, recién luego, que ambas etapas hayan sido recorridas y se conozca a sí mismo, tanto en la severidad de la izquierda, en el lado femenino, acá me quedó mal, y a la derecha, Hasadim, el lado masculino, llegará a Yeshut, cuando comienza su capacidad de dar frutos, de ser una planta, un árbol joven, que ya tiene capacidad de radiar ciertas frecuencias que otro que esté allí pueda captar y a su vez a su propio ritmo llegar a la independencia hacia él. Este ser ha sido esclavo y cautivo de su ego, ha conocido la bondad del Creador y en el deslumbramiento por ella, solo quiso en forma sincera y pura darla a su vez a los demás, porque conoció su bondad y sabe perfectamente que es buena para todos. Y transcurre esta etapa en la que sirve como intermediario, la cual a su vez es una etapa previa al verdadero recibir por dar, donde servimos a nuestro Creador desde el sitio en el cual ya no es necesario que estemos allí para que el otro reciba luz, todo entre comillas. Nuestra intención es tan fugaz y efectiva a la vez, nuestro servicio tiene josma incluida dentro de la hasadim que intentamos dar, dentro de la pequeñez de intentar todo el tiempo ponernos en sus manos y que sea Él quien está actuando, que es el único que puede dar, y es una... Bueno, estaba leyendo un poco por acá. Dice, dentro de la pequeñez de esa intención de hacernos cada vez más pequeños, hasta ser como completamente insignificantes, o sea, de ponernos siempre en sus manos, y entonces es Él directamente quien va a estar actuando, que es el único que puede dar, porque esa es la realidad, y es una etapa entonces que nos hacemos aún más pequeños que en la anterior a nosotros mismos, continuamos en servicio, pero al mismo tiempo nos quitamos del medio, logrando entonces que sea el otro que reciba y que lleve a su propia independencia. En este caso, en este transitar de las 13 cualidades, esas 13 cualidades de misericordia que se experimentan en esta última etapa, puede llegar a generar frutos. De hecho, genera frutos porque ya en Binah se generan esos frutos, que son esas personas independientes, dice, o esas sensaciones que van llegando a otras personas para poder lograr esa conexión directa, que se multipliquen en el transitar independiente, de que cada ser por separado e individual hacia nuestro Creador. Cuando la persona estaba en la etapa de concepción no podía dar,
solo conocía la oscuridad y no había llegado al pasado. Y en la etapa de dar por dar, recién luego de llegar allí puede comenzar a hacerlo, puede comenzar a realizar las mitzvot y a través de ellas continuar su proceso de crecimiento personal individual y de servicio al mismo tiempo. Entró y cambió, se dio vuelta, que estas son hasadim, gracia, misericordia. Esta es dentro de su fuerza o poder. Y pueden encontrar el resto de sus partes por la buena inclinación. Y eso está en el poder, en la fuerza de las mitzvot. Ese es el párrafo. Leo los comentarios. Dice, antes, al comenzar el trabajo, todo era severidad, no había capacidad para dar, sino para intentar no caer en otros dioses, a consecuencia del sufrimiento experimentado. Todo era un aprendizaje para poder aprender a vivir en conexión con nuestro Creador, desde esta posición severa para conocerlo desde allí. Esta es siempre la primera etapa en el proceso espiritual. Todos los días en Bereshit está escrito, y fue la noche y fue la mañana. Se comienza por la oscuridad, más de la oscuridad vendrá luego la luz, y esa ya es la segunda etapa, la luz que llega a continuación de las Gevurot. Entonces llegan las Hasadim, y también en este caso hay que aprender a vivir con ellas. Porque cuando llegan por primera vez a nuestra vida, y puede que transcurra también un cierto tiempo antes de percibirlo realmente, esta hasadim, esta capacidad de dar por dar, es percibida en nuestro ser, que hasta ese momento solo conocía esa oscuridad y sufrimiento, y al llegar a esta bondad, estas ganas y capacidad real de dar a otros, nos parece que hemos llegado a él. Y es verdad que estamos más cerca, hemos atravesado el Ejí, hemos llegado a Hagar, pero continuamos en Seiganpin. La línea derecha por sí sola tampoco es el creador, solo la línea media lo es. Esto es algo que llega más adelante, aprender a ir y ser coherentes con nuestro pensar, comunicar, sentir, actuar, aspirando a la misma, porque la línea media llega directo desde el creador, llega desde Rosh. Para acceder a ella es necesario atravesar ambos, Seiganpin y Malkut, la severidad por sí sola y la misericordia por sí sola. Y aspirar a más, aspirar a acercarse a él, por encima de esta dualidad, que en realidad no existe dualidad, sino que todo lo que ocurre es una unidad, porque todo es uno, no hay chance de ser buenos o malos. Ambos conceptos no son reales, solo el creador es bueno, no nosotros. Nosotros solo tenemos que aspirar a acercarnos a él en nuestro trabajo personal individual, y al hacerlo, él nos irá brindando cierta comprensión, cierta ayuda en nuestro camino, para que a su vez pueda ser usado en otros seres en forma más sabia, con una ayuda más poderosa, con una ayuda que al llegar directamente desde él muestre el camino a otros. Y en la medida que estos otros logren verlo, llegarán cada uno y a su ritmo en una conexión también individual y de liberación sobre sus propias esclavitudes al ego, y de esta forma, para relacionarte entonces, nos convierte ya en la tercera etapa, en un ser con capacidad de generar fruto, un fruto independiente, un fruto al comienzo. Mientras está verde, se alimenta del árbol, de su padre en forma de nacimiento y amamantamiento, que eran los nombres que estaban en hebreo hoy para las etapas primeras, esa concepción y ese amamantamiento, esa alimentación. Pero al mismo tiempo será independiente y generará una nueva planta, separada de la anterior, más con el mismo objetivo. Y entonces será un socio activo, un ser que podrá también, en lo que les corresponda, dar desde su propia posición. En esta segunda etapa podemos ver el aprendizaje para llegar a la línea media en sí, la cual es posible solo por medio de la enseñanza misma, por medio de la Torá, de la mitzvot, solo siguiendo las mismas, siendo coherentes en ese pensar, comunicar, sentir, actuar, en todas ellas llegaremos a Rosh, a ese dar por dar, a ese recibir por dar, perdón. Es también un proceso que lleva tiempo, no se trata de seguir las mitzvot en forma literal, sino saber su real significado, sino
se trata de ir siendo en nuestra vida diaria, nuestro diario vivir, cada vez más coherente con la esencia de las mismas. Las prácticas religiosas, para conocerlas, son solo un primer acercamiento, por medio de las cuales podemos llegar a vislumbrar, además de su existencia, ciertas características exteriores de las mismas. Pero no es lo interno, ni lo que producirá el auténtico recibir. Este solo llega por medio de la práctica real, desde nuestra vida cotidiana, con una coherencia con esta esencia, nos iremos descubriendo poco a poco. No debemos preocuparnos nunca porque no conocemos cuál es esta esencia. Poco a poco Él nos la revelará. O sea, los por qué ocurren las cosas malas y buenas que ocurren en el mundo entero, no nos son dados. No hay capacidad para comprender eso. Pero sí, de a poco, en la medida que vayamos avanzando, iremos comprendiendo por qué ocurren las cosas en esa jojma que va a ir llegando en un ritmo adecuado. Poco a poco Él nos la revelará, y cada vez que lo haga debemos intentar ir allí, acercarnos, ser coherentes, y hasta llegar a ese 100% en nuestra vida diaria con ese aspecto, y luego se nos revelará entonces algo más en el interior de ella, y así sucesivamente. Emergiendo desde esto que es formado, lo bueno y la mala inclinación, ellos son ambos ángeles, desde aspectos de Gesed y Geburá, que es una parte de un alma misma, de un nefesh, como fue mencionado anteriormente. Notar que usa el verbo formar y no crear. Recordamos que formar está relacionado a Seirampin, mientras que el verbo crear ya hará es biná, es la etapa siguiente. En la formación todavía hay carencia. No es posible crear algo nuevo, dar fruto a una nueva vida, porque todavía hay carencia de nosotros mismos y desconocemos cómo hacerlo. No es que no tengamos la intención correcta, la intención está, solo nos falta algo de recorrido todavía, entre comillas. Una vez que hemos atravesado ambas, la mala inclinación primero y la buena después, que son siempre en ese orden, la raíz del cuerpo de la buena inclinación está en Gesed, y la raíz de la mala está en Geburá. Se habla de Gesed y Geburá porque son las, dentro de ese cuerpo, las que comandan la derecha y la izquierda. Son las sefirot más altas dentro del cuerpo hacia ambos lados. Todas nuestras intenciones para atravesar con éxito nuestro sufrimiento, para llegar al Creador mientras solo sentimos severidades de nuestro exterior, llega desde la fuerza de Geburá. Allí está lo más profundo en esencia perceptible para nosotros. Sí existe Biná por encima, pero esa Biná, como ya dijimos, está en Rosh, está por encima de nuestra comprensión. No sabemos qué es lo que hay allí en realidad. De forma análoga, toda la buena inclinación llega desde Gesed, que es el nivel de percepción que tenemos en esa cabeza del cuerpo y que está asociada a ese dar por dar. Ambos forman parte de Nefesh, pero ninguna de las dos son Nefesh en sí misma, sino que Nefesh, como parte del ser interior, está también en esa línea media, o sea que no está ni a la derecha ni a la izquierda. Porque los Mojín, comprensiones, son Kelim, herramientas. El alma Nefesh, ellos son los huesos. Y por lo tanto el alma Nefesh está vestida de estos dos ángeles, Malakim, que son la mente, la cual son los Mojín, en realidad las comprensiones de Gesed y Geburá. Acá no está comentado, estábamos hablando siempre de la misma explicación, básicamente. Siguiente párrafo dice corrección, que Gesed y Geburá, ellos son los aspectos de Kelim, vasijas, herramientas, entrando inmediatamente, entran en forma inmediata, porque es lo primero que uno detecta en el cuerpo cuando se llega ahí, pasa la esencia hacia ellos. Dice, pero en los huesos, que ellos son Nefesh desde Galut, o sea, cuando está en estado grande, que se llega a ese Nefesh, ellos no entran todos juntos, de una vez en intención. En realidad dice acá en 81, no dice en intención, pero el 81 es el valor numérico de lo que es la palabra Kavaná, lo que es la palabra intención. Habla de los huesos
que tienen en esa geometría Advash. La geometría Advash de orden de la palabra huesos es 22, y estamos hablando que esos huesos que forman esa estructura son ese número que son las cantidades de letras de todo el alfabeto, que son esos bloques de construcción para crear todo lo que existe. La geometría directa de la palabra huesos es 200. Es el mismo valor que la letra Resh, que ya sabemos que desde ese lugar, que también es de Sitra Asra, se llega hasta lo que es la cabeza en sí. O sea, desde esos son esos kelim que te dan la capacidad para llegar a esa cabeza, a construir desde ese sitio. También es la fuente de Sitra Asra, porque es desde el sitio que desde esa oscuridad tenemos que llegar hasta lo más elevado. Solo en los momentos donde nuestro man llega a lo más alto y desciende man como respuesta, que va a ser esta alma, esa respuesta que vamos a percibir esa alma o vamos a vivir conectados con ella, por decirlo así. Vamos a dejar de estar en el ser exterior y vamos a ser uno con nuestra propia esencia, con nuestra propia alma. Y entonces vamos a conocer esos huesos, vamos a conocer esas vasijas, vamos a conocer nuestra estructura. Dentro de los significados de la sigla, de esta sigla que tiene el número 81, también significa de una vez, pero lo que estamos acá viendo más claramente, que tiene como más importancia, es el valor numérico, porque dice desde y dice el 81 directamente, y es el valor numérico de la palabra Kavaná, y ya sabemos que en esa intención, cuando esa intención es pura, es que esto se pueda recorrer, porque debe estar en esa capacidad de no moverse ni a la derecha ni a la izquierda, y tratar de conectar directamente para poder entonces tener una respuesta desde el creador. Pero, así como los años y las misbot, aquí hay otra entrada de comprensión, Mojim, que son el cli en las que el alma, nefesh, puede entrar. Bueno, hay una palabra acá puesta que es la palabra año, shená. También significa cambio, esa palabra, es decir, cada vez que avanzamos en nuestro trabajo, un año es un cambio, también en un paso que uno hace, o sea, renacemos, trabajamos cierto aspecto, recorremos cierto escalón, lo culminamos, renacemos como una nueva persona, culminamos ese paso y eso es un año espiritual, entre comillas. Un año espiritual puede demorar segundos o puede demorar toda la vida, depende del nivel de pureza y del esfuerzo que ese ser humano haga respecto al acercamiento real hacia el Creador. Debemos recorrer 6.000 años en ese proceso inicial para atravesar todos 6 años. Pero eso puede demorar mucho, puede demorar poco, todo depende del esfuerzo y de la intención. También notemos que en la Torá indica los años que vivió cada uno de los profetas. Es decir, lo que avanzó ese ser en ese proceso, se menciona sobre todo al principio de la Torá, y bueno, pero siempre menciona los años que vivieron cada uno de esos seres. También menciona la edad, también menciona los hijos, están hablando siempre de esas relaciones, de esas fuerzas, de cuándo llegaron a su nivel de yeshut, cuándo fueron entonces capaces de procrear. Dice, por ejemplo, que recorrió tanto tiempo, pero recién a tal edad pudo procrear, y antes estaban las etapas previas, porque acá vemos que pueden tener hijos cuando llegan a yeshut. Entonces, si pasaron muchos años antes que pudieran ser fértiles o que pudieran tener hijos, significa que en esas etapas todavía estaban en Malkut o en Seyrampin. Estos seres y también nosotros partimos siempre desde cierto escalón espiritual. No es que debamos vivir los 6.000 años con una sola encarnación, sino en la suma de todas ellas. Y también es necesario conocer el nivel de partida, desde donde proviene nuestra alma. Para lo cual hay una pista directa de nuestro nombre. El nombre de cada ser uno tiene ya una pista de esa raíz, una pista de ese punto de partida, porque es algo que viene dado desde arriba hacia nuestros padres para que nos lo pongan, ¿no? O sea, nada se pierde en lo espiritual, uno ya parte desde cierto lugar, nunca retrocedemos, podemos vivir una encarnación entera estancados, eso es verdad, pero no ir hacia abajo.
También podemos pecar y generar clipots, pero eso hará que los años que queden demoren más. Pero no vamos a descender en la escalera, sino que nos va a llegar más tiempo o no recorrer cada escalón por errores cometidos. La palabra cli tiene un valor numérico que es 60. Ese valor numérico es el mismo valor numérico que la letra Sam. Entonces sabemos que es diferente. Serampín, que es Serampín en sí mismo, que es ese lugar en ese cuerpo. Y además la palabra cli tiene geometría de orden que es 33, que es la geometría Arbash, también de Tiferet. Es como desde dónde se vuelve para llegar a Tiferet, llegar a esa conexión que hay con el Creador, que está que se accede por medio de él. Y también es la geometría Arbash, ese 33, de la palabra él, que es el nombre del Creador en Gesed. También es la edad del fallecimiento de Yeshua, de Jesús, cuando se sacrificó a sí mismo en su muerte física para ayudar a la humanidad. Para ser conscientes de nuestro nefesh, de nuestro ser interior, debemos vivir correctamente todos los años, debemos realizar las mitzvot, debemos ir a ese corazón y ponernos en sus manos en Gesed. Ahí vimos, por ejemplo, que él, que es el nombre del Creador en Gesed y que está en ese mismo aspecto de geometría Bash, está relacionado con ese Tiferet, está relacionado con llegar a Keter también directamente, porque Yeshua es Keter, está toda en esa misma intención del Arbash, que es el man que hacemos. Debemos vivir correctamente todos los años, realizar las mitzvot, ir a nuestro corazón, ponernos en sus manos, y solo así podremos transmutar desde el fallecimiento de ese cuerpo que está vinculado a lo material para llegar a un estado superior. Porque Arihampin, la sigla, inserta los huesos, que es el alma, antes, previamente del recipiente, y este es el secreto, el Sod, que está en el Zohar, en el esplendor, con lo que significa Zohar literalmente, Zohar Mishpatim, en esos juicios, en ese texto que habla de las reencarnaciones, en el capítulo 98 y en el 100. Y desde dónde está aquí. Comentarios. Primero, Arihampin, esa sigla que es una doble Aleph. También es una sigla para distinguir a Abraham Avinu, o sea, nuestro padre, nuestro patriarca. Refiere a esos niveles espirituales. El alma es previa, es superior, es previa a esos huesos, viene de antes, viene de arriba. Es creada primero, luego existe el cli para que esa alma pueda vivir dentro. Primero el ser interior es creado, luego en función de los bloques constructivos es formada la creación en esos 6.000 años, en ese todo Sairampín más Malkut. Bueno, y para lo que es el comentario respecto a lo que pasa en Mishpatim entre el 98 al 100, hay un anexo que está más abajo, ahora vamos a seguir con este texto, pero después lo vemos. Y ahí está comentado, pero hay un resumencito acá, dice que en Mishpatim es un libro del Zohar, también es una parashá de Torah, o sea, hay varias referencias a este nombre. La parashá de la Torah está entre el Éxodo, en lo que es Shemot 21.1 a 24.28, y todo el capítulo de Mishpatim habla de las leyes de la Orá, o sea, tiene que ver todo esto en realidad con la conexión con lo que es la reencarnación. Todas las leyes de allí explican sobre esto, no son leyes terrenales, y en el anexo faltan los comentarios reales de Hasulam. Dice, siguiente párrafo, después leemos más. Cuando lleguemos al anexo en sí, recordamos un poco de qué. Desde donde aquí esté este día, donde se le concede hacia 13 años, que es llamado hijo, hacia o de la reunión de la comunidad de Israel, debido a que estos son los aspectos Vejinot
de su alma, nefesh. Bueno, acá en este párrafo hay varias palabras en arameo, o sea, no es un párrafo que podamos copiar y pegar en el traductor literalmente, porque no va a traducir nada. Están puestas las palabras acá en arameo para poder identificarlas. La primera tiene un prefijo dalet, acá está explicado un poco lo que es la traducción. Se tradujo como desde aquí o desde este, después está yomá en vez de yom para día. En arameo muchas veces las palabras son iguales, pero agregan una alef al final, en los sustantivos. Conceder, la palabra es aquí. El número 13 también está escrito distinto. Hacia 13, a los años también. O sea, tiene un yud nun al final en vez de un yud mem para el plural masculino. Comentarios. Ya comentamos un poco esos 13 años, pues en esa etapa en lo que es Seigampín. Dice, los primeros 13 años de vida, luego de la circuncisión, dice el proceso en el cuerpo, son, mientras este ser está en ese proceso interno, en la depuración de todas las asperezas que lo separan del Creador, sin todavía posibilidad de generar frutos. Recién luego de que transcurra el Pasuk Yeshut, que también tiene toda otra transcurrida de años, porque no es que se acceda a Yeshut y se generen frutos, sino que pasan 7 años más, desde los 13 a los 20, creo que son esos años de esa correspondencia. Ahí va a estar capacitado para hacerlo en esa etapa, tercera etapa en el cuerpo. En esa tercera etapa, cuando se aprende a dar en forma verdadera a través de las 13 cualidades de misericordia. Después, otro comentario respecto a Neses Israel, a esa comunidad de Israel. Este grupo de seres humanos, que son muy diferentes entre sí, todas las personas, cada persona es un mundo en sí mismo, son todas distintas, pero lo que sí es que cada uno es infinitamente grande y profundo, todos tienen muchísimas cosas para trabajarse, con muchos niveles, de los cuales habitualmente siempre la persona hacia el exterior muestra solo pequeñas capas superficiales, pero existen infinitos factores que cada uno va a tener que ir profundizando y trabajando, pero el grupo en sí tiene una característica común, que es que están tratando de acercarse al Creador en forma pura, están tratando de hacer ese esfuerzo individual dentro de sus propias carencias, y ese grupo es llamado Meset Israel, esa reunión, esa comunidad, ese grupo de gente que tiene esa intención. Está unida por la más grande fuerza que existe, o sea, es el Creador mismo quien las une, porque ellos se tratan de conectar con Él, y Él devuelve esa intención y hace que ese grupo esté unido. Esa creencia en ese único Dios y esa coherencia por vivir junto con esa creencia, el cual está por encima de todo, es la fuerza que ha creado todo lo que existe, entonces no tienen cómo separarse, por decirlo así. Cada uno está intentando a su propio ritmo, todos estamos en ritmos y momentos distintos, eso no es importante preocuparse por los demás, sino que cada uno en su propio deseo va a tener esa intención correcta, dentro de su propio proceso, tiene que trabajar en ese sentido y no en otro, y siempre intentar acercarse a Él, y en esa intención de acercamiento a Shem, une a todo este pueblo. El párrafo menciona que un ser humano es llamado hijo de la comunidad de Israel, ya cuando ha atravesado sus 13 años de vida espiritual, y de hecho se festeja en lo que es la parte religiosa, cuando se accede a ese momento con fiestas, porque ya transcurrió todo lo que sería Seigampín y Malkut, en lo que sería lo que es lo espiritual, y ya tendría capacidad para poder dar realmente a otra persona. Lo cual en Kabbalah se traduce con su transitar cuando llega o cuando ingresa a ese parsuk de Yeshut, o sea, cuando su acercamiento al Creador ya es con un servicio respecto a él puro, y se le concede el poder dar fruto, o sea, el radiar de tal forma en su camino, en su intención de no recibir para sí mismo, que sea como un radiar hacia afuera en ese rebote, y al entrar en contacto entonces con otras personas, el Creador a través suyo, debido a su propia transparencia, porque se hace tan transparente que es como que no está, porque se hace cada vez más pequeño, se hace humilde, pequeño respecto a esa fuerza que no comprende, pero se entrega igual a ella, y hacerse pequeño respecto a ese ego hace que el Creador llegue a otros con Hasadim,
que ese Hasadim tiene cierta jojma dentro, que nosotros no la vemos, pero va a estar ahí, va a ser usado como transmisor, como sirviente, al igual que todos nosotros, ya que la obra del Creador va a mover siempre a todas las criaturas, de la manera que sea, del rol que estén en ese momento haciendo, buenos o malos, entre comillas, somos todos actores de la misma obra y cada uno está cumpliendo lo que le corresponde en cada momento. De una manera tal que solo lo va a lograr esa persona que está llegado ya a ese paso, no solo un dar por dar, sino también a un ritmo adecuado para quien recibe, porque él va a recibir un hasadín por fuera, no va a ver que dentro tiene josma, pero va a estar llegando cierta josma y lo va a visualizar cuando sea el momento suyo de su despertar, que redundará entonces en una velocidad de un avance más rápido, y eso va a ser mutuo para el que dio y para el que recibe, y va a acercarse entonces a ambos a ese acercamiento hacia el Creador. En esto también la materia del hombre comprenderá que es posible que en todos sus días no pueda completar su alma, nefesh, a través, por la razón, que no ha hecho misbot, para averiguar el atuendo que hay en Venus, o que hay en Nogá, en esa luz. Y ninguna alma puede entrar en él y puede decir. Bueno, recordamos entonces un aspecto que ya es el aspecto contrario, el aspecto del brillo de Venus, que está asociado a la melancolía y a la tristeza, en la cual esa persona está dentro de su clipot, cuando está intentando atravesar esa estructura para acercarse de una manera más pura al Creador. Ese acercamiento solo llega por el cumplimiento de las leyes del universo, por el cumplimiento de las mitzvot, que fueron transmitidos justamente a este pueblo santo, a este pueblo que ha sido elegido para seguir en primera instancia a este Creador, nuestro Creador. Para ello le han sido entregados los mandamientos, las mitzvot. Existen diferentes formas de cumplir estas mitzvot, con diferentes consecuencias. Todos van a intentar siempre de la mejor manera este acercamiento, pero como los procesos son diferentes en las personas, cada uno está atravesando el suyo. Todas son necesarias, porque un proceso más cercano tiene que pasar primero por los más lejanos. Pero cada uno tiene que recorrer a su propio ritmo, su propio avance en ese proceso. Existe en primera instancia un proceso religioso, más religioso, cumpliendo entonces las mitzvot con manos y con pies. Es un ser que todavía no ha llegado a la etapa de trabajarse en sí mismo, y busca en todo su esfuerzo la conexión, la unión con Hashem por medio de oraciones externas o por medio de mitzvot realizadas con manos y pies. Y este primer paso, al igual que todos, es absolutamente santo y es absolutamente necesario, porque al igual que toda la creación, solo a través de recorrerlo, esas mitzvot serán conocidas, serán comenzadas a practicar de una forma sistemática, se van a recorrer fechas, momentos, se van a comprender sucesos que existen en ese proceso de creación y de retorno, y poco a poco se les van a ir revelando a cada uno y a su ritmo qué es lo que tienen un poco atrás, lo que existe detrás de cada una de ellas. Y luego, cuando ese ser comienza su propio trabajo individual en sí mismo, ahí también van a existir esas diferentes etapas, esos parashufim a recorrer, que ya mencionamos a lo largo de este capítulo, que son Malkut, Serampin y Yeshut, y que están ampliados, como estaban comentados, esos momentos de concepción, de amamantamiento, ya luego la última etapa de dar frutos, en lo que es el anexo 2, que lo leemos luego al finalizar. Porque en la inserción, la asamblea, en la admisión, cuando se admite esa mala inclinación, que ellos son las geburot, que entran en los aspectos del alma, nefesh de Hasadim, y entonces habrá sido hecho. Comentarios. Es verdad que las geburot, que es la primera etapa de Malhut, que es esa etapa más dura, pero a la vez esa etapa más dura de sufrimiento o de ver todo lo malo que existe a todo nuestro alrededor, es la dureza que uno tiene que aprender a aceptar y a trabajar de que eso también es para bien, eso por algo está, aunque no lo comprendamos,
Sin esa dureza uno no puede desarrollar la fuerza de voluntad ni la humildad para ponerse en sus manos, que es absolutamente necesaria para poder avanzar. Aceptar que todo llega desde la única fuerza que existe, que es nuestro Creador. Para procesar entonces adecuadamente esa luz que nuestro Creador nos está queriendo dar. Y luego entonces, a continuación, se transcurrirá por Seiranpin y por Yeshud. Yeshud, que es esa sigla que es Israel Saba Bet Emuná. Estas Geburot son traducidas muchas veces como severidad, como din, pero también es fuerza, es heroísmo, o sea, tiene esa otra visión de esa misma palabra, porque es definitivamente un héroe quien ha construido sobre sí mismo esa fuerza necesaria para no dejarse llevar por esta mala inclinación, por este Yetzer Hara. Y desde allí, desde trabajar en su propio ego y en ese deseo de recibir, ha llegado a un dar, primeramente a un dar por dar, en ese Hagat, ya eso es parte de ese heroísmo, de hecho la Sefirá de Geburá está ahí en ese dar por dar. Y luego incluso llega más a Yeshut, llega al siguiente Parsuf, a un recibir para dar. Tú también entenderás por qué esto es llamado buena inclinación, y el Serató, y esta mala inclinación, y el asunto de este asunto. ¿Por qué entonces las mismas cáscaras de melancolía, esa Klipot Nogá, acá me quedó mal, no es Nogá, sino que es con G, es una letra Gimel, esa Klipot Nogá, desde su conocimiento, desde ese Da'at, y voluntariamente los hace a ellos desde la vestidura, Lebush, del alma Nefesh, para cazar, capturar al alma Nefesh, a la parte para disfrutarla. Esas cáscaras de melancolía que está hablando acá y que siempre están presentes y siempre esa tentación va a existir y siempre ese sufrimiento va a estar ahí como, es como fuerzas que nos van a tirar hacia el ego, ese brillo de Venus mencionado anteriormente. Un comentario adicional respecto a lo que es el planeta en sí, porque esta palabra Nogá tiene que ver con el nombre del planeta. En su mención de cuando en el Sefer Yetzirah se mencionan los planetas, desde las dos versiones más antiguas de su traducción, porque el Sefer tiene dos versiones, hay una versión atribuida a Abraham, donde se menciona, cuando menciona la asociación de los planetas con las letras, se menciona que Venus está asociada a la letra P, que la letra P es Hod, y también está en lo que es en el árbol, en la conexión entre Geburá y Hod. Está en esa línea vertical, es una de las 7 letras dobles, que tiene un doble sonido, tiene una intención hacia arriba y otra intención hacia abajo, por decirlo así. Es una de las 7 letras dobles del árbol, verticales en el dibujo, corresponden cada una de esas 7 letras a 7 planetas. Pero ambas versiones de lo que es el Sefer nos muestran el pasaje o conexión hacia la buena inclinación y hacia la mala inclinación. Una desde el lado femenino, desde lo que es la letra P, que es en esa versión de Abraham. Pero si vamos a la otra versión, a la versión del Gaón de Vilna, nos muestra que la letra, el planeta Venus está asociado a la letra Kaf. Y la letra Kaf está justamente en el vínculo que hay entre Gesed y Netzach. O sea, es el paralelo desde el lado derecho. Una versión, la versión de Abraham, nos muestra cómo hacer ese recorrido por la izquierda y la otra versión nos muestra cómo hacer ese recorrido por la derecha. Cómo se conecta hacia arriba y hacia abajo, hacia la clipá o hacia el creador, y existen esas subidas y bajadas, esas caídas, esas vueltas a recorrer el camino en el otro sentido. Ambas versiones son santas, ambas versiones muestran diferentes características de lo mismo. Una está vista desde el lado de la derecha, otra está vista desde el lado de la izquierda. Hay una diferente correspondencia entre lo que son los planetas y las letras, pero eso es porque nos están mostrando diferentes intenciones, no porque está mal una versión o la otra versión está bien. Son puntos de vista y explicaciones distintas. Una es del lado femenino, en la cual en la versión de Abraham nos relaciona al planeta Venus a la letra P.
Otra desde el lado masculino, de la versión de Gaón de Vilna, nos relaciona al planeta Venus con la letra Kaf. Las dos conectan Hagar con Neji. Las dos conectan la parte de arriba del Parsá con la parte de abajo del Parsá. La parte del dar por dar con la parte más severa. Cada una desde su propia visión del árbol, orientada, una tenía una visión más hacia un costado que hacia el otro, hacia la derecha o hacia la izquierda. Luego el Ari, en los párrafos finales de este texto, nos brinda comentarios adicionales sobre la construcción del mismo, en lo que son las páginas 601 y 607, en lo que es esa construcción de ese árbol, en el cual hay más explicaciones respecto a estas letras y al resto de la construcción del árbol en sí, para poder conocerlo y conectarnos con nuestro creador, ya sea desde el lado derecho o desde el lado izquierdo, desde el dolor en la izquierda o desde el placer en la derecha. Siempre ambos extremos por separado son aspectos que no nos pueden conectar a él, ambos nos alejan del creador cuando están independientes, ambos deben ser llevados hacia el centro, porque solo en el centro la luz desciende en forma directa, en forma pura, y aparte lo hace de forma instantánea. Cuando llegamos a pasar por ese centro, baja como una plomada esa luz que es una luz yayar, una luz directa que cuando hacemos el trabajo perfecto, por decirlo así, lo logramos en esa intención pura, llega instantáneamente, como que cae en forma evidente cuando era muy difícil de comprender previamente, podíamos haber estado mucho tiempo dando vueltas, cae de golpe la comprensión. Se siente de esa manera, como eso directo. Solo a través del disfrute, ya hablando un poco al final del párrafo, que habla del disfrute, que es ese gozo que recorre o que se experimenta en el recorrido de ese proceso de corrección personal, dentro de ese avance. Es verdad que cuando se están atravesando las clipot duras, al principio, sobre todo al inicio, es difícil de lograr, pero al mismo tiempo es la clave del éxito para llegar a esa forma sincera y pura, y se va a ir como incrementando ese tiempo de tranquilidad, ese tiempo de shalom, de paz, en ese gozo sereno que implica esa conexión hacia la vida, que la conexión hacia la vida no es algo exaltado, no es algo que esté en una alegría exorbitante, ni tampoco en una tristeza. Bueno, estaba en el último comentario, dice, solo a través del disfrute, o sea, ese gozo tranquilo, estábamos comentando de que no es un gozo, no es una alegría extrema, no es un sufrimiento extremo, no es que no se sienta como mal la persona o bien la persona en oportunidades, sino que en todas las cosas logra ver de que hay algo bueno atrás, y sobre todo logra entregarse respecto a la situación, y eso da esa tranquilidad o ese gozo o esa sensación, ya que está más hacia ese medio y no está en el extremo. Es verdad que cuando estábamos recién comentando, en ese comienzo, cuando se atraviesan esas clipot duras, eso es muy difícil de lograr, solo se siente la maldad, y como no se comprenden las cosas, y como uno tiene que ponerse en manos de algo que no comprende, es completamente complicado y es un proceso muy lento. Pero al mismo tiempo eso es la clave para llegar al éxito. O sea, si uno no trabaja en esa oscuridad, es imposible llegar, porque ese es el lugar donde hay que trabajar. Entonces, es la clave para llegar a ese acercamiento al Creador en forma sincera y pura. ¿Cómo Él estará en afinidad de cualidades con nosotros si nuestro sentir es el de angustia en ese camino? ¿Cómo puede tener el Creador afinidad con alguien que tiene un sentimiento distinto a su sentimiento? O sea, Él está en ese sentimiento de alegría, de gozo, de lograr que todo eso esté en armonía perfecta, y si bien a veces tiene características más severas porque tiene que acomodar cosas, por decirlo así, y pueden ser muy severas, pero solo el ser humano que está en nuestro mundo, estando en afinidad de cualidades, puede conectar con él. No existe otra manera. Y si el sentimiento que tiene la persona abajo es de
incomprensión, de queja, de angustia, es un sentimiento que no está en afinidades, por lo tanto no va a ser escuchado nunca, está en una separación, y como cuando existe separación es como que no existe, por decirlo así, y bueno, tendrá que ir trabajando en su propia estructura, y siempre al principio, sin saber, con una fe por encima de la razón, no puede hacerle caso a su cabeza, tiene que ir por encima de eso, ponerse en sus manos igual, aunque no entienda por qué, y eso al tiempo va a ir dando la respuesta correcta. Y este es el secreto. Y dice, las camisas de piel son una carga demorada, enlentecida. Y ella disfruta que el alma nefesh pura se vista allí. Y de hecho se visten las almas santas, que ya han sido limpiadas, purificadas. Hay una palabrita acá, que está, la tercera palabrita que existe acá, que es una ain, una vav y una resh, que significa piel, o significa cuero. Es una vestimenta entonces externa a la persona. Como sustantivo, esta palabra es ciego, ya que una persona que se mueve en esa vestimenta es una persona que se está moviendo en ese ser exterior, es una persona que está ciega, uno no ve el real objetivo de lo que está pasando, y bueno, está en esa actitud como negativa respecto a lo que ocurre, por decirlo así. Dentro de esta palabra, cuando miramos un poquito más la palabra, siguiendo hacia las letras, mirando un poco, jugando un poco con la palabra, quitamos la palabra, la letra del medio, que es Tiferet, que es esa Vav, y nos genera esta otra palabrita que significa despierta. O sea, le quitamos esa Vav, que es el elemento que lo lleva hacia el cuerpo, y cuando ese cuerpo ya no está, se convierte no, ni siquiera es una palabra, sino que es un verbo que está en imperativo, es despierta, es la esencia de esa ceguera, es para ese despertar. En lo profundo de nuestras vivencias, en el deseo de recibir, esconden todas ellas un único y común secreto. Todas esas carencias siempre tienen como único fin adentro, son necesarias para conectarnos en forma pura con Él, para poder llegar a esa intención correcta, porque el Creador es uno, es el único que existe y está detrás de todo lo que ocurre. Nuestras vivencias respecto al deseo de recibir, cuando uno está enfocado en ese deseo de recibir y no sale, queda en esa ceguera, solo enlentecen nuestro proceso. O sea, tampoco nos van a estar cortando definitivamente, lo hacen mucho más lento. Al final del camino siempre llegaremos a él, pero ese camino va a ser tan largo o tan doloroso, tan difícil de transitar como decidamos hacerlo. Todo depende de la fuerza de voluntad de la persona y la entrega que tenga. De abandonar a esos otros dioses, por elegir, cuando uno cambia a esos otros dioses y elige en forma coherente y lo hace en forma clara, en su pensar, en su comunicar, en su sentir, en su actuar, y se vuelca en todos esos aspectos hacia allí. Cuando hace eso, eso va a ir muy rápido, por esa afinidad que existe en ese momento. Y luego, ya yendo al final del párrafo, en el último de los comentarios, cuando habla que también hay almas santas que están en esas vestimentas, es otro proceso que existe en nuestro mundo y que existe cuando la persona va a este camino. Porque la persona cuando va a este camino no solo está sola, sino que recibe ayuda, y ayuda en forma directa de otras personas que también han transcurrido ese camino. Y eso es el proceso que es llamado Ibur, es el proceso de las almas de los Arequim, esas almas que están en nuestra tierra, están acá para ayudar, regresan solo con el servicio de reencarnar aquí en la tierra para poder acompañar y vestirse en seres terrenales que estén en procesos en los cuales puedan llegar a ayudarlos desde allí. Ellos continúan con su propio trabajo, pero a su vez ayudan a otras personas en forma concreta, visten a estos otros seres, pero ya desde niveles de pureza, porque esa vocación de esa
de ese ser que está aquí encarnado, está en afinidad con él y se produce ese acople en el proceso de Ibu. Vinieron, hay abrigos ligeros, con luz, pero aquellas almas, Neyamot, que no se han limpiado por completo nada más salir, se les ha dado prendas de cuero. Acá también hay una palabra que significa vino, pero que es del verbo venir. Dice, aquí se refiere a vestimentas con más o menos luz consecuencia de ese trabajo, y habla también que esas vestimentas pueden ser más gruesas o más finas, habla del cuero como algo, una vestimenta más dura. Cuando más elecciones equivocadas tenga esa persona respecto al deseo de recibir, más trabajo tendrá que realizar, más capas de oscuridad o de clipot, y tendrá que transcurrir para poder acercarse a él. Siguiente párrafo dice, y también desde el sibuj, desde el acoplamiento entre lo masculino y lo femenino, entre eso masculino y femenino que uno tiene que poner en afinidad siempre dentro de su propia persona, en las cáscaras de Venus, en esa luz de esas cáscaras, son mencionadas en la Parashá Vayaquel. Y se reunió en el párrafo 219 y pone Ain Bet y también pone Mira bien allí. Entonces está referenciado un poco más amplio esto que se está hablando, pero ya en cuanto al sibuj en sí y a lo que son esas cáscaras en esas clipot. Desde Vayaquel vamos a Unit Soar, al párrafo 219, y también recordamos que Vayaquel está en Shemot entre 35.1 y 38.20. Desde entonces, Unity Soar, copiamos el texto y dice allí. Sexta Mitzvah. Está hablando de ese proceso que hay en lo que es fertilización y reproducción. Participar en la fertilización y la reproducción. Que quien se dedica a la fecundación y reproducción hace que ese río fluya para siempre, fluya siempre, y no cese de sus aguas. Y el mar se llena por todos lados, y nuevas almas se regeneran y emergen del mismo árbol. Y muchos ejércitos crecen hacia arriba con las mismas almas. Está escrito en Génesis 1, que el agua engendrará un alma viviente. Es la Santa Alianza, el río que abunda y sale, y su agua se multiplica e infesta un reptil y el cultivo de su alma a ese animal. Bueno, está hablando de ese masaje, de ese lugar donde esa persona hace ese acople durante la realización del cuarto mandamiento, desde lo masculino, desde el deseo de dar, desde lo femenino, el deseo de recibir, que se unen en ese ser humano, independientemente del sexo que tengan, en esa base que es la construcción, para todo lo que sucede a continuación. En esta fusión, que es llamado Sibut HaHaká, fusión por choque, chocan entre ambos porque tienen características distintas, pero son opuestos, dar y recibir, pero tienen que trabajar juntos en ese proceso de ponerse de acuerdo por esos sucesivos choques. En este proceso, entonces, por tener dioses distintos, Hashem o nuestro ego. No hay más opciones. Son solo dos, y solo es posible elegir a cada una de ellas en cada acto de nuestra vida. No se puede tener dos dioses. Si uno elige otro, es porque no ha elegido al anterior y viceversa. El espacio es el mismo, la decisión es nuestra, es individual. Cada persona toma esa decisión en cada tarea que realiza aquí en la Tierra. Es importante darse cuenta que cada momento de nuestra vida es una nueva oportunidad para corrección. Es algo que ocurre todo el tiempo y en todo ámbito. Este es el proceso, así está escrito en la Escritura, así está explicado acá en el Zohar en este caso y en la Kabbalah en general. Lo que no está escrito es cuál va a ser tu decisión. La decisión no está escrita de antemano, cuál será. Cada persona puede elegir por libre voluntad qué es lo que quiere hacer con su vida.
En cada acto existe esa elección, pero nunca se sabe cuál será cuál es la intención de ese ser. Nunca importa lo que haya hecho el ser hasta ese momento. El pasado nunca es real, es solo experiencia, cada momento es nuevo, solo el momento presente, actual. Es el momento en el que la oportunidad para vivir o morir se presenta. Y todo lo que ha hecho hasta allí no implica que se siga realizando de la misma manera nuevamente. La decisión siempre es única y en cada instante, solo ese instante importa. Y si bien no está escrito cuál es la decisión que tomaremos, sí están escritas las consecuencias. Habla el párrafo de sed fecundo sin multiplicados, y esa es una mitzvah, es algo que uno debería hacer. Esa decisión tiene consecuencias. Hijos van a nacer de ese acopio. Va a haber una consecuencia, un hijo va a nacer por lo que uno haga. Puede ser que esos hijos nos vayan a dar vida, si esa intención ha sido acercarnos a Shem. Puede ser también que nos alejen de ella, si uno eligió la guía de nuestro ego, nuestro deseo de recibir para nosotros mismos y olvidarnos de nuestro Creador. Nuestro Creador, Abayá, que es la única fuente que da vida a toda la creación. No hay otra fuente, es la única fuente de vida que existe. Y todos los reinos de la naturaleza lo saben en forma intrínseca, nacen sabiéndolo, se comportan en consecuencia, tanto el reino mineral, vegetal, animal, se guían en función del creador siempre. No hay opción para ellos no tienen libre albedrío, ellos tienen como ese mensaje implícito en su instinto o en su esencia y tienen la decisión tomada. Pero el ser humano es distinto. Es la única criatura en todo lo que existe que tiene la posibilidad de elegir. Y según lo que haga, como mencionamos anteriormente, son las consecuencias. Criaturas se multiplicarán. Pueden ser reptiles, serpiente, entre comillas, que es uno de esos reptiles y que está mencionado claramente en lo que es la enseñanza en Bereshit. Animales que van hacia lo terrenal, se arrastran en ese piso, por decirlo así, porque esa es la definición de reptil. Pueden ser aves que vuelen hacia los cielos. Y eso, que es la pantalla en donde se realiza el choque, es llamado río. Es un estrecho río por donde la vida fluye. Es muy difícil atravesar ese estrecho lugar. Pero solo es ahí donde es posible generar esa vida, donde nacerán los árboles, que puede ser o un árbol de vida o un árbol del conocimiento para obtener más y más para nosotros. Ahí es donde existe un santo pacto, que está explicado en detalle en la enseñanza, y bueno, en particular está mencionado en este párrafo, y según esa decisión de respetarlo o no, es lo que ocurrirá en nuestra vida a partir de ese instante. Luego la última mención refiere a Inbet. Inbet es 72, es el nombre de Abayán Jumá, o sea, el relleno, mejor dicho, de Abayán Jumá, o sea que es la sabiduría escondida que está detrás de este verso, la sabiduría escrita en la Torá, que se manifiesta, como ya sabemos, a través del Zohar, y en este caso, desde esta parasha. Porque esa vestidura, esa lebush, y cuerpo, guf, es llamada mala inclinación, en la cual se ha dicho que se desarrolla el pecado, y yace abajo, se acuesta abajo. Porque el atuendo hecho para las almas por las Geburot, esas fuerzas, celebridades, héroes, que hay en el brillo de las clipot, cáscaras, en ellos es por la mala inclinación. Bueno, un poco más de lo que estamos comentando, es otros más aspectos de esa mala inclinación en la parte más baja de nuestro cuerpo, en donde existe más deseo e intención por ese deseo de recibir. Sabemos que ahí es donde están las fuerzas más hacia el ego, esa llamada mala inclinación, la zona más dura a atravesar en ese proceso de sanación, de protección personal. También va a ser la primera que se nos presenta. Siempre es así, no existe otra forma, ya fue mencionado. El método está escrito. También todos los pasos del proceso están explicados, cómo es el método de creación y cómo es el método de retorno. El comienzo para ese retorno siempre es por ahí, por la oscuridad. Es necesario comenzar por ahí para llegar a la claridad. Esa intención hacia el ego, hacia el deseo de recibir, cuando uno tiene esas ganas de ir hacia el ego, es llamado pecado.
Y eso cubre todo nuestro ser, nos domina completamente. Es una vestidura de pecado, por decirlo así. Pero el libre albedrío siempre es una opción y es independiente de la forma de ego que sea. O sea, funciona para todos los egos, porque el creador siempre está por encima de cualquier otra fuerza. Siempre, absolutamente siempre, nuestro creador es más poderoso y puede cambiar la pisada, entre comillas. En él existe la fuerza necesaria para modificar lo que se esté pasando. No hay imposibles. Por decirlo con palabras de nuestro mundo, Él es, Él fue, Él será. Él es eterno, Él controla todo. Todas las consecuencias son por su fuerza, todo lo que ocurre es por su fuerza y nuestra decisión siempre es respetada. Porque aún no se han limpiado y todavía ellos están llenos de cáscaras y escoria, batallas, restricciones, y se les llama demonio. Pero en dirigirse hacia la buena inclinación, que ella se viste de Hasadim, de gracia, de misericordia, tan pronto ellos dejan el brillo de las clipot, esto es llamado la buena inclinación, porque ya han dejado el mal y ningún mal los controla. Porque ellos son gracias, Hasadim, acá no hubo comentarios porque está claro lo que se está hablando, es lo mismo que venimos hablando. Porque ellos son gracias, Hasadim, porque un ejemplo de estas Hasadim que se instala en las Geburot como son conocidas por la razón de ellas, lo masculino y femenino, por tanto la buena inclinación y otro ha sido insertado, transferido dulcemente en la mala inclinación. Las Geburot, ya sabemos, son la base del trabajo. Desde el fondo de ese dolor-placer podemos llegar a lo más alto. Solo allí existe la fuerza para llegar a la vida. No hay otro sitio. Siempre en el lado femenino. Malkut debe conectar con Binah. Y esta conexión es a través de Geburah, alabando y alabando. Recordemos las características de Geburah. Alaba ahí arriba y alaba abajo. Esa es su tarea. Y puede ser visto en lo que es los párrafos de las letras, en la letra Nun, en lo que es el párrafo 29 de ese primer tomo del Zohar. Siempre en el interior hay un deseo de recibir. En el interior del deseo de recibir está la luz. Siempre en lo más profundo están esas chispas de luz que dan vida a todo lo que existe. La vida existe en todo, porque el creador es quien da vida y da vida a todo lo que existe, a lo bueno y a lo malo, entre comillas. Antes de llegar a la sabiduría de las mismas, para ser liberadas y que formen parte de nuestra conciencia, la buena inclinación es transitada, que es la segunda parte del proceso que ya vimos, que es la parte superior del cuerpo, en la sefirot de Hagat. Y puede recuperar hacia Ya, desde un demonio a un ángel, como se mencionó. Explicación, Perush, salen fuera desde el mal 7. Dice hacia el nombre del creador en Jumá, y este nombre es una Yud con una Hei, es el nombre Ya, o sea, Yud Hei, solo ahí está esa sabiduría que está en ese padre superior, o el padre y madre superior, porque ambos están en comunicación perfecta, en esas dos primeras letras que están en la Yud y la primera Hei, del nombre salto y que forman este nombre del creador en sí, para llegar desde cada uno de los demonios a los ángeles, desde donde veamos ya con otros ojos y en forma más cercana a nuestro Padre. Esta otra sigla que está puesta acá, la hemos traducido como explicación, Perush, salen fuera desde el mal 7, desde Ra, esos 7. También la letra P puede ser la abreviatura de una parashá y puede ser un párrafo 277, pero como no hay ninguna parashá textual, lo traducimos con el nombre únicamente este que está puesto aquí. Sí existe la parashá Kitetse, pero como no está el párrafo 277, descartamos esta posibilidad y lo traducimos solo como que salen fuera desde 7, o sea, desde lo que son las 7 sefirot del cuerpo, uno llega hasta ese lugar siguiente, que es en Binah o en Yeshut, y entonces nos acercamos más allí al Creador.
Entonces ambos son llamados ángeles guardianes, del hombre a Adán. Ambos son ángeles, tanto la buena inclinación como la mala inclinación. Ambos son creados por el mismo creador, ambos están para ayudarnos. Ya luego pueden ser apreciados los dos de esta forma y no como ángeles y demonios. Porque cuando uno está en la etapa previa que ve cosas buenas y malas, piensa que lo malo es un demonio, pero no es así. Ambos, como todo lo que existe, siempre son servidores de nuestro único creador. Ambos susurran a nuestros oídos o desde la derecha o desde la izquierda, pero siempre es para acercarnos a nuestro trabajo, al creador, a ese trabajo de acercamiento. Porque podemos necesitar a veces un toque desde un lado o a veces un toque desde el otro. Porque el heroísmo, esa depurá, puro, no es más que aquello que se convierte en demonio y elimina de él el mal. El héroe, ese heroísmo, es quien construye sobre sí mismo esa fuerza para atravesar todo ese deseo de recibir, y entonces se transforma en que elimina de él ese mal, pasa por ese demonio, pero llega hacia lo que es el creador, a ese camino hacia él, atravesando esa intención. De él el mal, el cual retorna hacia el ángel bueno, para entender este secreto, Sod, que está insinuado acá en otra para allá, en Bayerá, acá me quedó mal escrito, en Bayera, desde el párrafo 26, sabiduría allí. O sea, de nuevo pone ahí Inbet, hay una sabiduría ahí implícita en ese párrafo, y sobre todo tu corazón desde la buena inclinación hasta la mala inclinación, la mano derecha y la mano izquierda, etc. Lo cual está allí explicado. Bueno, vamos entonces a la para allá Bayerá, que está en Shemot, entre 6.2 y 9.35, y en ella se insinúa la sabiduría oculta en estos ángeles. Osma allí está mencionada, por eso pone una Ain y una Bet, o sea, pone la para allá Bayerá, pone para allá, pone Bayerá, pone desde el párrafo 26 y luego pone Ain Bet, o sea, hay sabiduría escondida en esa para allá, desde el Zohar, en ese párrafo 26. En anexo 4 está explicado eso a continuación, no está explicado aquí, está puesto en un anexo porque es largo, desde Unity Zohar se copiaron los párrafos de Bayerá 26, está traducido, está comentado, luego lo vamos a ver, acá estamos viendo la parte principal del texto, luego vamos a los anexos, pero como un comentario, dice, menciona desde el 26, solo escribimos desde dicho párrafo a modo de puntapié inicial del tema, habla de luces, dale, habla de las luces reveladas en ese ojo, respecto a este proceso, mientras atravesamos nuestro cuerpo, mientras transcurrimos nuestro transitar en Seirampin, cada vez que nos elevamos desde Malhut. Bueno, voy a cortar acá.